En un rincón olvidado del viejo oeste, una misteriosa mujer de voz aterciopelada arribó al ocaso entonando melodías ajenas y arrastrando un pasado que aún le pesaba. Aquella noche su canto aparentemente inofensivo desató murmuraciones, lastimó vanidades y provocó la ira de un hombre marcado por sus propias pérdidas. Él la confronta sin contemplaciones. Ella se mantiene firme, orgullosa. Él un hacendado que había prometido no volver a entregar su corazón. Ella una cantante que había aprendido a vivir sin confiar en nadie. Y lo que comenzó como un simple malentendido, se transforma en el principio de una historia entretejida con secretos, cicatrices y pasión contenida. ¿Desde qué lugar nos acompañas? ¿Piensas que el amor puede florecer entre la desconfianza y el orgullo? Escribe melodía en los comentarios si estás preparado para sumergirte en este romance inolvidable. Red Bluff, Texas. Año de 1874. El calor se derramaba como una manta sofocante sobre la tierra reseca. Cuando la diligencia cubierta de polvo se detuvo ante el Coyote Azul, el salón más antiguo y animado del pueblo. Las ruedas marcaron el suelo como presagiando la llegada de algo que no podría borrarse con facilidad. Desde el portal varios hombres se enderezaron en sus asientos, al observar el descenso de una dama en vestido carmesí y sombrero ladeado Nora June Callahan, con el porte de quien no necesita autorización para brillar. No era la primera ocasión que Nora visitaba un pueblo fronterizo, pero había algo en Red Bluff que la hizo pausar un instante antes de avanzar. Quizás fue el silencio escondido en las miradas, o la manera en que el viento arrastraba los ecos de pasos perdidos entre las maderas. Ingresó al salón con la frente alta sin dirigir su mirada a nadie específicamente, pero permitiendo que todos la admiraran. Cada uno de sus pasos resonaba acompañado por el delicado roce de la seda contra sus botas de madera, y su caminar llevaba el compás preciso de quien ha transitado por incontables escenarios, experimentado numerosas fugas y presenciado infinitos amaneceres sin el eco de los aplausos. En el interior el Coyote Azul emanaba aromas de licor derramado, sudor equino y desesperanza poblado por hombres de sombreros inclinados, mujeres con labial desvanecido, un pianista adormecido sobre las teclas y risas artificiales como telón de fondo. Todo quedó en suspenso, sin embargo, cuando Nora ascendió al modesto escenario sin pronunciar palabra alguna. Simplemente asintió al pianista, quien la contempló con una mezcla de reverencia y temor. Y entonces comenzó a cantar. Su voz, aunque no destacaba por su potencia, poseía algo mucho más inquietante. Verdad. Como si cada nota extrajera una historia grabada en su piel. Como si sus labios fueran capaces de narrar los pesares que otros no se atreven a confesar. Algunos hombres desviaron la mirada. Otros permanecieron estáticos, como si el tiempo se hubiera congelado solo para escucharla. Únicamente uno mantuvo su postura a brazos cruzados y mirada severa desde una mesa sombría al fondo. Ely Morgan. De estatura imponente, hombros robustos y ojos tan grises como una tormenta contenida, la observaba con aparente indiferencia. Bebía pausadamente sin desviar su atención, como intentando desarmar cada palabra que brotaba de aquellos labios color granada. Nora percibió esa mirada sobre ella, pero no vaciló. Había aprendido a identificar los ojos del deseo, y también los de quienes temen desear. Seleccionó entonces una melodía más personal, casi un murmullo con versos que narraban campos silenciosos, manos incapaces de acariciar, y almas que olvidaron cómo esperar. Fue su manera de desafiarlo no al hombre, sino a la muralla helada que lo envolvía. La última estrofa pareció suspenderse en el ambiente más de lo debido. Al finalizar no hubo aplausos, solo un silencio denso, como si el pueblo entero contuviera el aliento. Una mujer entre las mesas, embriagada de celos, murmuró con ponzoña: «Dicen que se la dedicó a él». El rumor se propagó como fuego en hierba seca. Una chispa fue suficiente para encender la noche. Las miradas convergieron en Ely, mientras algunos soltaban risas contenidas,
y otros aguardaban la inevitable explosión. Ellie Morgan se incorporó provocando que su silla chirriara contra la madera del suelo. Atravesó el salón con pasos decididos y sin mediar palabra ascendió al escenario plantándose frente a Nora. No requiero que nadie me dedique canciones, y menos usted, pronunció en voz baja pero penetrante suficiente para acallar las notas del piano. Nora permaneció impasible observándolo como quien contempla una cicatriz antigua, mezclando compasión con desafío. Y yo no busco su beneplácito vaquero. Me pagan por cantar, no por complacer. La tensión se apoderó del silencio. Una risa nerviosa cortó el aire, mientras un vaso se estrellaba contra el suelo. El propietario del local, con el rostro desencajado, intentó mediar, pero Ellie ya había girado sobre sus talones, abandonando el lugar sin voltear. Nora descendió del escenario con parsimonia, como si cada tabla debiera grabar su presencia. Al alcanzar la barra, solicitó agua con voz tranquila. «¿Comprende lo que acaba de hacer?», susurró el cantinero sudoroso. Sí, respondió ella, bebiendo pausadamente. Le mostré su reflejo a alguien que llevaba tiempo evitando mirarse. Esa noche el pueblo solo tuvo un tema de conversación. No la melodía, no la cantante forastera. Hablaban del hacendado solitario y la mujer que se atrevió a cantarle ante todos. Y aunque nadie lo presentía aún, algo había comenzado a agitarse en Red Bluff. Algo que ni el silencio podría sofocar ni el alba borrar. El aire en Red Bluff se volvió denso al atardecer, como si el firmamento mismo contuviera la respiración ante lo inevitable. Las nubes densas y amenazantes se deslizaban desde las colinas con una parsimonia inquietante, devorando el último destello de luz que persistía en el horizonte. El polvo del sendero comenzó a transformarse en lodo viscoso, mientras el canto de los grillos cedía ante el distante rugido de los truenos. Los habitantes del pueblo no recordaban una tormenta de tal magnitud desde inviernos pasados. Nora June apenas logró asegurar la ventana de su modesta habitación alquilada sobre el salón, cuando un relámpago rasgó el firmamento, bañando momentáneamente los tablones empapados del techo con su luz espectral. Las ráfagas de viento arremetían contra las paredes con furia desatada. Y un silbido penetrante atravesó el espacio entre vigas, justo antes de que una de ellas emitiera un crujido amenazador. En cuestión de momentos, el agua comenzó a infiltrarse por cada resquicio, y la lámpara de aceite oscilaba sobre la mesa como si compartiera el temor general. Un estruendo ensordecedor seguido de otro, y finalmente con un lamento prolongado y áspero. Una sección del tejado se desplomó, provocando que Nora se encogiera horrorizada, mientras el agua inundaba su baúl de vestimentas. A tientas, descalza y estremecida, se aventuró al pasillo en busca de auxilio. El propietario del salón yacía inconsciente en una silla, sumido en un estupor alcohólico. Solo una voz consciente respondió a sus llamados, la de la señora Connelly, una viuda de edad avanzada, que residía en uno de los aposentos del fondo, quien desde el primer día había manifestado hacia Nora un afecto maternal genuino. «Esta tormenta no amainará hasta el alba», pronunció la anciana con expresión inquieta mientras la ayudaba a cubrirse con un manto sobre sus hombros empapados. «Tu habitación no es segura, pequeña. Vas a enfermar si permaneces aquí». Nora, calada hasta los huesos y sin alternativas, asintió en silencio. Había perdido mucho más que un simple refugio en otras tormentas de su existencia, pero jamás había experimentado una soledad tan profunda como en esta noche. La señora Connelly meditó por un momento, cerró la puerta con determinación y susurró algo inaudible para Nora. Luego tomó su chal y un farol, y sin más dilaciones condujo a la joven a través de las calles anegadas hasta la modesta casa parroquial donde el consejo del pueblo celebraba sus reuniones. Golpeó la puerta con insistencia y ante la ausencia de respuesta bajó la mirada y declaró con convicción: «Solo queda una persona con acceso libre y espacio suficiente». Nora la observó desconcertada. Un solo nombre bastó para comprender. Morgan, exactamente. La hacienda Morgan está construida sobre una elevación. El agua no alcanza esas alturas, y sus establos son más secos que nuestros templos.
Sé que es un hombre de pocas palabras, pero justo en su proceder. Y si yo personalmente se lo solicito, no podrá rehusarse. El camino hacia la hacienda fue corto, pero desafiante. La lluvia azotaba sus rostros como diminutos látigos, y cada pisada en el fango representaba una lucha. Al atravesar finalmente el portón de madera oscurecida que demarcaba la entrada, Nora reprimió un escalofrío. No por el frío, sino por la figura masculina que emergía del portal sosteniendo una lámpara con expresión severa, y la camisa desabrochada en el cuello revelando las marcas del trabajo en su piel curtida. Él y Morgan permaneció silencioso al verlas. Simplemente les permitió el paso con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. La señora Connelly, manteniendo su dignidad, expuso la situación mientras Nora permanecía callada aferrándose a su manto empapado. El hombre asintió con una lentitud que rayaba en la hostilidad y sin más palabras las guió a una habitación lateral austera pero impecable, donde solía hospedarse el veterinario en sus visitas mensuales. «Puedo adaptarme aquí», murmuró Nora finalmente con voz queda. «No deseo molestar». Él la miró fugazmente y su respuesta fue árida como madera seca. «No es cuestión de preferencias, es cuestión de supervivencia». El silencio que siguió pesó más que 1000 palabras. Nora mantuvo su mirada firme sin titubear, y en ese breve intercambio de voluntades nació algo indefinible para ambos. Transcurridas las horas mientras la señora Connelly descansaba en la habitación vecina, Nora permanecía junto a la pequeña ventana arropada, con una manta prestada contemplando las gotas de lluvia, que trazaban senderos invisibles en el cristal. La tormenta se intensificaba, y desde los establos llegaban sonidos inquietantes de caballos nerviosos. Aquellos sonidos evocaron memorias de su niñez de la vulnerabilidad de las criaturas ante la furia de la naturaleza. Y casi por instinto se puso unas botas desgastadas que Ellie había dejado cerca de la entrada, y salió protegida únicamente por la manta. Los caballos atemorizados por los truenos golpeaban las paredes del establo. Nora se aproximó cautelosamente, susurrando palabras tranquilizadoras, y al ver que no bastaban, comenzó a entonar. No una melodía refinada de salón, sino una canción rural de aquellas que su madre solía tararear en la cocina cuando el cielo amenazaba tormenta. Su voz, aunque discreta, irradiaba calidez como una llama en la penumbra. Ellie, observando desde la entrada, cruzó los brazos en silencio. La contempló interactuar con los animales como si los conociera de toda la vida con una dulzura natural y sincera. Por un momento vislumbró en ella a alguien diferente de la imagen que Red Bluff había construido en sus murmuraciones, distinta de la mujer que lo había desafiado irónicamente días atrás. Era otra, o quizás la misma sin máscaras. Cuando Nora volvió al interior con el pelo húmedo y la piel erizada, Ellie le tendió una taza de café templado. Ella lo aceptó sin cortesías superfluas. Se acomodaron junto al fuego separados por una mesa y numerosos silencios. Solo el crepitar de la leña acompañaba sus reflexiones. «No comprendo por qué canta en esos sitios», murmuró él de repente sin dirigirle la mirada. «Su voz no pertenece al polvo ni a la algarabía de los ebrios». Ella meditó su respuesta, pero cuando habló lo hizo con una franqueza que lo desarmó por completo. Porque no todos nacemos destinados a encajar. Algunos simplemente sobrevivimos donde el destino nos permite. Ellie apretó los puños inconscientemente. No estaba preparado para escuchar verdades ajenas que resonaban tan profundamente con sus propias heridas. «¿Y usted?», prosiguió Nora con delicadeza. «¿Qué hace en medio de tanta soledad si evidentemente tampoco encuentra sosiego en ella?» Él la observó entonces por primera vez sin defensas. No contestó, pero algo en su semblante, en ese pestañeo contenido, le reveló que su pregunta había tocado el núcleo de un dolor que aún palpitaba. Esa noche, el sueño les fue esquivo, no por recelo ni por incomodidad, sino por la presencia del otro tan novedosa y tan perturbadora. Como si ambos hubieran descubierto que el silencio, cuando se comparte, puede expresar más que cualquier palabra pronunciada.
Al despuntar el alba, la tormenta comenzaba a amainar. El campo permanecía cubierto de lodo y bruma, pero dentro de la casa de Illy Morgan, la atmósfera era diferente. Algo sutil pero tangible se había transformado, y aunque ninguno lo intuyera todavía, la distancia entre ellos jamás volvería a ser la misma. El sol apenas asomaba sobre las colinas de Red Bluff, filtrando su luz dorada entre las nubes obstinadas que se resistían a dispersarse. La tierra mojada exhalaba un aroma intenso a barro y renovación. La tormenta había cedido, pero su huella persistía en cada rincón de la hacienda Morgan, como si los ecos del viento y la lluvia flotaran suspendidos, aguardando el momento preciso para manifestarse. Nora despertó temprano envuelta en el calor inesperado de una manta de lana tejida artesanalmente. La habitación austera pero pulcra estaba bañada por un tenue resplandor que se colaba por una hendidura en la ventana. Se levantó despacio, intentando no perturbar el silencio que imperaba en aquella casa. Illy no se encontraba allí. El eco distante de pisadas y el relincho de los caballos le revelaron que estaba en los establos atendiendo sus responsabilidades. Nora, descalza y en soledad, se aventuró a recorrer con prudencia los pasillos de aquella construcción de madera noble y esencia sobria. Cada espacio reflejaba la personalidad de su habitante, la precisión en el orden, la deliberada ausencia de ornamentos superfluos. El mobiliario robusto y funcional, como si cada elemento necesitara validar su presencia. La curiosidad, más que la intención consciente, la guió hacia una puerta semiabierta al final del pasillo. En su interior, la luz tenue develaba un espacio íntimo, probablemente un despacho con un escritorio de nogal macizo, estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero y una vitrina que resguardaba antigüedades. En la pared principal destacaba un retrato al óleo. Al aproximarse, Nora contuvo la respiración. La pintura mostraba a una mujer joven de cabellera rubia, recogida con sencillez, que emanaba serenidad. Y poseía unos ojos azules que parecían traspasar el tiempo. Lucía un vestido sencillo, sin adornos ni joyas. Su belleza era etérea, casi divina, con un matiz de melancolía que trascendía las épocas. Nora comprendió sin necesidad de preguntar. Supo inmediatamente que aquella mujer había ocupado los pensamientos de Illy, y quizás aún lo hacía. Permaneció inmóvil contemplando el retrato con una mezcla de reverencia y pesar. No experimentaba celos, sino algo más profundo, una súbita comprensión. Aquel rostro parecía custodiar secretos, ilusiones truncadas, y una historia que persistía entre los muros. Su presencia allí era inesperada. La voz de Illy la sobresaltó. Él permanecía en el umbral con restos de tierra en las manos y las mangas arremangadas. Su expresión era tensa, pero no denotaba enfado. Más bien, contenida. Lo lamento, se disculpó Nora instantáneamente, bajando la mirada. La puerta estaba entreabierta y... No necesita explicarse, la interrumpió él con voz profunda. Nadie ingresa a esta habitación desde hace años. Nora intentó retroceder, pero algo en la firmeza de su voz la mantuvo inmóvil. Illy avanzó lentamente hasta situarse frente al retrato. Por unos instantes ambos permanecieron en silencio contemplando la imagen. ¿Era su esposa?, preguntó ella con suavidad. Illy asintió sin desviar la mirada del cuadro. María, pronunció en voz baja, casi como una plegaria, se unió a mí cuando apenas tenía 18 primaveras. Partió 3 años después entre estas mismas paredes. Esperaba a nuestro primer hijo. El alumbramiento se complicó. Ningún médico logró llegar a tiempo. Éramos solo ella y yo. Y el cruel invierno. Nora sintió que su garganta se cerraba. La voz de Illy permanecía firme, pero sus ojos revelaban una herida que los años no habían conseguido sanar. No había dramatismo en sus palabras, solo una resignación que pesaba como el granito empapado. Después de aquello, prosiguió él. Dejé de pisar esta habitación. Cerré la puerta y me refugié en el trabajo del campo, en la monotonía, en el mutismo. Ella quiso pronunciar algo reconfortante, pero el silencio entre ambos era tan espeso
que cualquier intento parecía inadecuado. Entonces, como quien descorre con delicadeza un pesado cortinaje, Nora habló cautelosamente. También yo estuve prometida, a alguien que no elegí. Ely la miró directamente por primera vez, desde que iniciara su relato. La sorpresa y quizás un destello de entendimiento brillaron en sus ojos. Mi familia ansiaba asegurar su posición en Nueva Orleans, explicó ella. Me comprometieron con un hombre influyente, Nathaniel Crowell, un político 20 años mayor, acaudalado, inexorable, habituado a obtener sus deseos. Yo apenas contaba 17 años. Ely frunció el ceño. Aquel nombre parecía despertar algún recuerdo. Hice lo único posible, continuó Nora. Escapar. Sabía que permanecer significaba mi condena. Desde entonces he vagado entre trenes, pueblos, escenarios, cuartos de alquiler. Nunca más de algunos meses. Él persiste en su búsqueda, no por amor evidentemente, sino por vanidad. Se instaló un momento de silencio. Un silencio que ya no resultaba incómodo sino necesario, como si ambos necesitaran ese espacio para procesar las verdades que acababan de compartir, confesiones reservadas solo para ellos. Así que también canta para sobrevivir, observó Ely, con una voz que no contenía ni burla ni reproche. Y usted cultiva la tierra para no sentir, respondió ella, sosteniéndole la mirada. En ese intercambio silencioso, cada uno pudo ver la verdad del otro, en su forma más pura, sin artificios, sin barreras, solo heridas que no habían sanado correctamente. Ely se giró hacia el retrato y lo cubrió con una tela oscura que descansaba sobre la silla. Ella fue bondadosa, pero yo fallé en cuidarla. No supe escuchar sus temores. Me concentré únicamente en cumplir con mis obligaciones, en satisfacer las expectativas ajenas. Nora asintió suavemente. A veces no es la falta de amor el problema, sino la ausencia de tiempo para aprender a amar verdaderamente. Abandonaron la habitación sin agregar más palabras. La puerta quedó entreabierta como al inicio, pero ahora con la sensación de que algo en lo más profundo de aquella casa había comenzado a despertar. En el comedor, mientras compartían un pan casero y café recién preparado, evitaron mencionar el pasado. Pero en el gesto de Ely, ofreciendo azúcar sin preguntar, y en la manera en que Nora servía, evitando su mirada directa, se percibía una ternura naciente, disimulada, contenida, pero auténtica. Y aunque ninguno lo intuía todavía, esas heridas compartidas serían el único terreno donde tal vez algún día podría germinar algo nuevo. Algo nacido no de la rutina ni de la obligación, sino del eco profundo de un alma reconociendo a su igual. El tercer día de lluvia trajo consigo un agotamiento sordo, como si el espíritu del campo empezara a doblegarse bajo el peso de las nubes. Las gotas incesantes descendían sin violencia, pero con constancia, empapando el suelo, hasta transformar los senderos en corrientes turbias y pausadas. Las bestias de carga se esforzaban inútilmente con los carruajes. Las puertas gemían al cerrarse, y el aire se filtraba por grietas imperceptibles, susurrando entre las maderas añejas con un quejido ancestral. La propiedad de Ely Morgan permanecía inmutable cual bastión en medio del diluvio, pero en su interior la atmósfera era cálida, sostenida por las llamas, el aroma del café y el peso creciente de los silencios pendientes. Nora transcurría el tiempo entre los tomos olvidados de un estante y los cristales nublados por el vapor del hogar. Se prestaba a colaborar donde fuera necesario, calentando agua, remendando botones desprendidos, cuidando de las crías del establo. Ely, mientras tanto, mantenía su disciplina en los establos, sin rendirse ante el aislamiento. Nadie cuestionaba la duración de la tormenta. Compartían la peculiar convicción de que mientras persistiera el exterior, carecía de relevancia. Esa noche, el viento rugía con renovado vigor. Las vigas protestaban ante cada embate, y las ramas del viejo nogal azotaban el tejado con un compás perturbador. Ely aseguraba las ventanas cuando súbitamente un estruendo áspero estremeció la cocina. Las llamas de la chimenea, avivadas por una ráfaga infiltrada entre los muros,
se expandieron bruscamente y una pavesa cayó sobre la alfombra. El incidente no escaló. Con agua y presteza, Ellie sofocó el amago de incendio. Sin embargo, el humo invadió la sala, y la habitación de Nora contigua a la chimenea quedó inutilizable por esa noche. «Puede ocupar la sala principal», indicó Ellie lacónico señalando el sofá de respaldo bajo y almohadones firmes. «Yo ocuparé el sillón junto al ventanal. Podríamos compartir el calor del fuego si no le incomoda», sugirió ella serenamente sin coquetería, pero con una seguridad que desconcertó al propio Ellie. El silencio se apoderó del espacio durante varios minutos. Ellie reavivó la chimenea esta vez con meticulosa precaución y extendió una manta sobre el respaldo de la silla. Nora se acomodó en el sofá envolviéndose hasta el mentón, mientras las llamas danzantes proyectaban sombras en su rostro, otorgándole un aire juvenil casi olvidado. «¿Ha vivido siempre en esta propiedad?», inquirió evitando su mirada directa. «Desde que cumplí 18. Mi padre falleció siendo joven. La responsabilidad de las tierras recayó sobre mí antes de comprender cómo trabajarlas sin que me consumieran. Y su madre partió antes. La vida rural le resultaba insoportable. Cuentan que se fugó con un predicador itinerante. No tengo certeza. Era muy pequeño entonces». Nora asintió con delicadeza. La historia de Ellie parecía entretejida con abandonos prematuros, similar a la suya. Su voz revelaba una aspereza adquirida no innata, como si la gentileza se hubiera marchitado tras incontables inviernos. «¿Y usted?», preguntó él repentinamente. «¿Quién le enseñó a cantar de ese modo?». Nora esbozó una sonrisa melancólica semejante a una canción inconclusa. «Mi madre cantaba mientras cocinaba, mientras lavaba, mientras derramaba lágrimas. Solía decir que su voz era lo único que nadie podría arrebatarle. También ella huyó. No sucumbió a la melancolía antes de mi propia huida. El silencio subsiguiente no resultó incómodo sino profundo, como si sus relatos hubieran tejido un vínculo invisible entre ellos más resistente que la distancia, más poderoso que cualquier prejuicio. Una brisa más templada comenzó a inundar el espacio. La leña crepitaba suavemente. Los ojos de Nora se perdían en el fuego mientras Ellie la observaba discretamente, intentando descifrar por qué esta mujer tan diferente a todo lo conocido parecía pertenecer a su hogar como si siempre hubiera formado parte de él. «A veces creo», susurró ella con voz suave, «que aquellos que han experimentado pérdidas profundas aprenden a vivir con más pausa, a valorar los momentos de silencio, a interpretar los gestos sutiles, a no demandar palabras innecesarias». Ellie permaneció en silencio, pero su respiración se volvió más pausada, como si las palabras de ella hubieran tocado una fibra sensible que él mismo desconocía conservar. «Cuando la escucho cantar», confesó él después de una pausa, «siento que los recuerdos dolorosos se desvanecen. No estoy seguro si eso es beneficioso o arriesgado. Tal vez sea ambas cosas». Una risa contenida, tímida y casi furtiva emergió de los labios de Nora. Ellie la contempló y por primera vez en lo que parecía una eternidad, esbozó una sonrisa no completa pero genuina. Cuando el cansancio comenzó a manifestarse, ella buscó una posición más cómoda en el sofá. Ellie desde su asiento observaba las llamas con una intensidad inquebrantable. Mantenían su distancia física, pero compartían el mismo refugio, la misma luz tenue, el mismo cielo turbulento. Mientras tanto, a considerable distancia en el corazón de Red Bluff, los rumores comenzaban a propagarse como veneno por cantinas y pasillos. El salón había retomado sus actividades, pero sin su artista principal. El propietario, un individuo de bigote desaliñado y espíritu codicioso, no demoró en difundir su interpretación de los acontecimientos. Alegaba que Nora había desaparecido sin previo aviso, que había encontrado cobijo en el lecho de un hacendado sin honor, que su talento vocal no justificaba su inversión. Las burlas resonaban entre copas de alcohol, y entre la multitud se encontraba un caballero de traje oscuro, sombrero impecable y mirada penetrante.
Se hacía llamar Vincent Hale. Su pasado era un misterio, pero sus refinados modales y acento urbano llamaban la atención. Indagaba sobre Nora con calculada indiferencia, como quien ya conoce su paradero, y cuando alguien mencionó a Ellie Morgan, sus labios se torcieron en un gesto apenas perceptible. En su bolsillo descansaba una carta cuidadosamente doblada. En su mente resonaba un nombre, Nathaniel Crowell, y en sus pensamientos se gestaba un plan meticuloso. Esa noche, mientras la hacienda permanecía envuelta en el silencio interrumpido solo por el crepitar de las llamas y la respiración sosegada de aquellos que finalmente habían bajado la guardia en el pueblo, comenzaba a tejerse el primer hilo de una red invisible urdida por aquellos que jamás perdonan a quienes eligen la libertad. Pero la noche aún reinaba, y bajo la incesante lluvia, compartiendo el mismo cielo, dos almas heridas encontraban refugio en un espacio donde el tiempo parecía suspenderse, ignorando que en el viejo oeste cada instante de tranquilidad podría convertirse en un privilegio que pronto exigiría su precio en lágrimas. El sol emergió sobre Red Bluff, con una intensidad desafiante, como si pretendiera eliminar con su luz implacable cualquier rastro de la tormenta que había dominado el paisaje durante días. Los charcos se disipaban paulatinamente. El lodo comenzaba a endurecerse en las calles, mientras el bullicio del pueblo contenido durante la lluvia resurgía con renovado vigor. Sin embargo, no todo había retornado a la normalidad. Algunos cambios imperceptibles para los demás habían alterado el curso de las cosas. Nora partió de la hacienda de Ellie con los primeros rayos del alba, llevando consigo apenas una maleta y un inexplicable sentimiento de vacío. Había jurado volver cuando el camino mejorara, y Ellie, fiel a su naturaleza reservada, no intentó detenerla. Simplemente la observó marcharse desde el portal con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada perdida en la lejanía. Ninguno pronunció un adiós, quizás porque esa palabra sugería una separación más profunda que la física, o tal vez porque aún no estaban listos para definir lo que comenzaba a florecer entre ellos. Cuando Nora arribó al Coyote Azul, lo hizo con paso decidido y el corazón oprimido. Ingresó albergando una tenue esperanza de recuperar su lugar en el escenario. Sin embargo, la escena que descubrió al traspasar las puertas la impactó como un golpe inesperado. Una cantante de cabellera negra como la noche, maquillaje elaborado y un vestido carmesí dominaba el escenario interpretando una melodía con una voz poderosa pero carente de alma. Los presentes, que apenas ocupaban la mitad del local, aplaudían sin verdadero entusiasmo. El propietario del establecimiento, apoyado contra la barra, arqueó una ceja al reconocerla y se acercó con evidente disgusto. «Te marchaste sin decir palabra, Nora», pronunció con una mezcla de reproche y sarcasmo. «Tu espacio ya no está disponible». El mundo pareció derrumbarse a sus pies. «Pretendías que permaneciera bajo el aguacero para cumplir mi turno. Esperaba más profesionalidad. Las nuevas chicas no huyen ante el primer trueno». Nora contuvo su respuesta. Era inútil argumentar. Su talento vocal era su único recurso y comprendía que existían lugares donde ya no era bienvenida, sin importar cuán perfecta fuera su afinación. Abandonó el local con la frente alta, reprimiendo el nudo en su garganta. Su dignidad era lo único que le quedaba, y no pensaba perderla ante semejante individuo. La noticia de su destitución se propagó velozmente. Las habladurías no se hicieron esperar. Algunos decían que era por capricho, otros aseguraban que mantenía un romance con el hacendado más huraño de la región. Los rumores proliferaban como hierba después de la lluvia. Nora guardaba silencio. Mantenía el porte erguido y los labios sellados, como si cada calumnia susurrada fuera simplemente otra nota discordante en su extenso repertorio de decepciones. Fue en ese preciso instante de fragilidad cuando Vincent Hale hizo su aparición. La encontró en el pórtico de la tienda de la señora Lively, donde aguardaba un paquete de ropa seca. Llevaba un modesto vestido azul de algodón, el pelo atado con una cinta color crema y los ojos fatigados aunque vigilantes.
Hale, distinguido en su traje gris de lino, se despojó del sombrero con una cortesía refinada, casi dramática. «Señorita Callahan», pronunció con una sonrisa apenas perceptible. «Debo decirle que su ausencia en el salón ha sido notada por muchos, incluyéndome». «No tenía idea de que me conociera», contestó ella con voz impasible. «Su voz es inolvidable incluso escuchándola una sola vez, y yo la he oído varias veces durante las veladas en Baton Rouge, aunque usted no me notara. Digamos que los escenarios sureños aún susurran su nombre». Nora tensó su expresión. El sur. Baton Rouge. Su historia nuevamente infiltrándose donde no había sido convocada. «¿Qué busca, señor Hale?» «Una propuesta directa y honesta. Estoy construyendo un teatro en Abilene, no un salón. Un verdadero teatro con asientos de terciopelo y aplausos genuinos. Usted podría ser mi estrella». Ella arqueó una ceja. «¿Por cuánto tiempo?» «Contrato exclusivo. 1 año. Con alojamiento y salario fijo lejos del barro, las tempestades y la vulgaridad». El silencio se tornó espeso. «¿Y si me niego?» Hale sonrió, pero sus ojos revelaban frialdad. «Entonces quizás algunos caballeros del oeste deberían saber que la señorita Callahan tiene asuntos sin resolver en Nueva Orleans, o que cierto político importante aún desea encontrarla». Nora empalideció, pero mantuvo firme su mirada. «¿Me está amenazando?» «Estoy proponiendo una solución elegante a una situación incómoda. Usted canta yo me beneficio, y todos olvidamos lo que debe ser olvidado». Nora no respondió. Se marchó sin autorización, sin palabras. Atravesó la calle principal como si el aire se hubiera convertido en plomo. Al alcanzar la antigua estación se desplomó en el banco de madera y hundió su rostro entre sus manos. Era consciente de que Hale no mentía. Los tentáculos de Nathaniel Crowell eran extensos, y si Hale mantenía vínculos con él, su libertad volvía a tambalearse. Mientras tanto, en su hacienda, Ely estudiaba detenidamente los documentos recibidos esa mañana. Una propuesta de compra de sus tierras redactada con palabras dulces y números seductores. El remitente. Vincent Hale. El escrito detallaba una expansión ganadera, progresos comerciales, oportunidades laborales para el pueblo, promesas que resonaban vacías para quien conocía las tácticas de los buitres sureños. Ely arrugó el documento y lo lanzó a las llamas sin vacilación. La mañana siguiente, Nora acudió a verlo. Lo halló en el campo con las botas empolvadas y la camisa adherida a su piel. Las palabras sobraban. Él comprendió todo al contemplarla. Hale inquirió. Ella asintió con los ojos brillantes de furia contenida. «Pretende comprarme, silenciarme, borrarme como él». Y Lee desvió la mirada, luego elevó su voz como si conversara con el viento. «Ese individuo intentó adquirir las tierras de mi esposa en Baton Rouge 7 días antes de su fallecimiento. Ofrecía estabilidad, protección. Todo era falso. Codiciaba la herencia. Ansiaba el control. Ella se resistió. Y después todo se derrumbó». Nora sintió un escalofrío. «Conocía a Crowell, sé quién es. Y conozco a sus sabuesos». Esa tarde, Ely se dirigió al pueblo. Atravesó la plaza con determinación. Ingresó al salón con el sombrero bajo y la ira ardiendo en su pecho. Encontró a Hale en la mesa posterior envuelto en humo y aduladores. Vincent Hale pronunció secamente: «Este pueblo carece de teatro, pero conserva su memoria». Todos enmudecieron. Hale se incorporó con fingida serenidad. No pretendía ofender. «No vuelva a intimidar a nadie aquí, ni con papeles ni con engaños. Y menos a una mujer que vale más que todo el oro del mundo». El silencio pesó como plomo en el ambiente. Hale esbozó una sonrisa, pero sus ojos destellaban con un odio visceral. «Esto no termina aquí, Morgan». No contestó Ely con firmeza, pero tampoco comienza ahora. Aquella noche, Nora permaneció en vela.
en la habitación prestada con las manos. Descansando sobre su falda, escuchaba el suave repiqueteo de la lluvia que volvía a caer. Intuía que algo más amenazador que una simple tormenta se aproximaba, y que escapar ahora significaría perderse a sí misma. El precio del anhelo ya estaba establecido, aunque nadie mencionó que sería ella quien lo saldaría. El firmamento sobre Red Bluff se tornó grisáceo nuevamente, como si el mismo cielo comprendiera que existían heridas que aún sangraban. Los días se arrastraban con la pesadez amarga de las verdades calladas y los sentimientos enterrados bajo capas de orgullo y miedo. Desde su cuarto alquilado, Nora observaba la calle polvorienta sin ánimos de aventurarse fuera. Había abandonado sus actuaciones públicas, sus paseos por el mercado y sus visitas a la señora Connelly. Su nombre, antes pronunciado con admiración o escándalo, ahora flotaba en el aire mezclado con lástima, intriga y prejuicio. Los murmullos serían más que cualquier amenaza directa. La mirada acusadora de una anciana en la iglesia, la sonrisa maliciosa de una joven junto al pozo, el gesto incómodo del boticario al entregarle una medicina. Todo le recordaba que su historia, su pasado, ya no le pertenecía. Sin embargo, lo que más le atormentaba no era el juicio ajeno. Era la barrera que había levantado entre ella y Ellie Morgan. Una distancia nacida del temor y de palabras ahogadas, cuando él la defendió desinteresadamente. Ellie, mientras tanto, continuaba sus tareas en la hacienda con una rigidez poco habitual. Cada golpe del azadón, cada costal de grano, cada cuerda trenzada por sus manos callosas, parecía ser un intento de contener aquello que no se atrevía a enfrentar. Desde el enfrentamiento con Hale, su nombre circulaba en todas las conversaciones, y sus tierras habían despertado el interés de varios forasteros. Un interés que distaba de ser inocente. Lo presentía, pero lo que aún no lograba comprender era el dolor punzante que le atravesaba al no ver a Nora en su porche, al no escuchar su voz rompiendo el silencio de su hogar. Una tarde, mientras reforzaba el cercado de los caballos, tomó la decisión de montar y dirigirse hacia el pueblo. No llevaba pretextos ni palabras ensayadas, solo un impulso nacido de una necesidad inexplicable. Perla. La encontró sentada en soledad en el parte posterior de la tienda de la señora Lively, donde el aroma de flores marchitas se entremezclaba con el olor del tabaco. Llevaba puesto un vestido color lavanda desgastado por los lavados, el cabello recogido descuidadamente, y entre sus manos sostenía un cuaderno cerrado. No escribía. Simplemente lo sujetaba como si fuera su refugio más personal. Ellie desmontó sin hacer anuncio. Ella lo percibió, pero permaneció sentada. No hubo sonrisa ni señal de bienvenida. «No pensé que vendrías», murmuró ella con los ojos fijos en el cuaderno. «No pensé que me negarías la entrada», contestó él directamente. «No la negué. Simplemente no la concedí». El silencio que siguió fue extenso y pesado. Ellie ocupó el banco de piedra frente a ella. Sus miradas se encontraron por un momento, y en ese breve instante la tensión acumulada se volvió casi insoportable. «¿Por qué te distancias?», preguntó él en voz baja. «¿Por qué interviniste por mí? ¿Por qué no permitiste que Hale te humillara? ¿Por qué no reconozco quién eres cuando no estás en conflicto?», respondió ella suavemente. «Porque tu vida se rige por normas, rutinas, silencios. Y yo necesito más que eso. Necesito soñar. Y dudo que tú sepas cómo hacerlo». Ellie bajó la vista. Las palabras de Nora lo impactaron con una intensidad inesperada. Se pasó la mano por la nuca como intentando deshacer un nudo invisible. «Tienes razón. No sé soñar. No después de todo lo que he sacrificado. Cuando uno aprende a convivir con la tierra, también comprende que lo que hoy florece mañana puede marchitarse sin previo aviso». «Lo entiendo perfectamente», susurró ella con un suspiro entrecortado. «Por eso canto. Porque es la única manera que conozco de mantener con vida aquello que se desvanece en mi interior.
Ellie se incorporó lentamente. Sus manos temblaban sutilmente como si anhelara tocarla, pero no encontrara el valor para hacerlo. Tengo miedo, Nora. No de los chismes ni del qué dirán. Tengo miedo de anhelar algo que después no pueda resguardar. Miedo de ti y de lo que siento cuando estoy contigo. Nora alzó la mirada hacia él. Por primera vez en días lo observó realmente, y en su mirada no había rastro de desdén ni frialdad, solo un sufrimiento que reflejaba el suyo propio. Pero no bastaba con eso. Yo también estoy asustada, Ellie, de volver a confiar, de establecerme, de entregarme a alguien que podría dejarme sin siquiera notarlo. Ya pasé por eso antes, y me destruyó por completo. Él avanzó un paso. No soy como aquel hombre, y yo ya no soy la misma. Ellie inspiró profundamente. Inclinó la cabeza. Comprendía que no podía forzarla. Ni ella a él. También sabía que incluso la tierra más fértil rechaza las semillas si no es el momento apropiado. Entonces no insistiré más, pronunció con determinación, aunque su voz vacilaba levemente. Pero si algún día decides quedarte, sabrás dónde encontrarme. Nora observó su partida sin moverse. Cuando su figura se desvaneció entre el polvo del sendero, una lágrima rodó por su rostro. La limpió distraídamente, y entonces abrió el cuaderno aquel que había atesorado durante tanto tiempo. Empezó a escribir. Palabras sencillas, quizás una melodía, tal vez solo un lamento. Mientras tanto, en la penumbra del despacho del antiguo correo, Vincent Hale examinaba una serie de documentos con la meticulosidad de un cazador. Había obtenido una copia del registro de propiedad de Ely, junto con firmas de antiguos empleados, y un notario de dudosa reputación en Abilene, dispuesto a colaborar. El contrato que elaboraba era una obra maestra de manipulación jurídica. Incluía una cesión ficticia de derechos firmada por un presunto representante de los Morgan, junto con cláusulas que demandaban ejecución inmediata ante el incumplimiento de ciertos términos económicos. Con esta estratagema, Hale pretendía apoderarse de las tierras por la vía legal, camuflando su ataque como una deuda pendiente y solicitando el embargo preventivo. «No necesito que me la venda», susurró mientras plegaba los documentos, «solo que quede indefensa». La noche descendió sobre Red Bluff con una calma engañadora. Las luces de los hogares se extinguían gradualmente mientras los grillos iniciaban su serenata nocturna. Pero en los pensamientos de Nora y en el alma de Ely, el silencio no proporcionaba sosiego. Era un terreno sembrado de incertidumbres, de cicatrices mal sanadas de sentimientos que aún buscaban su nombre. Y en medio de esa quietud, bajo ese mismo firmamento que los había conectado, algo florecía. No el olvido, no la aceptación. Algo más profundo, más auténtico. Un deseo que, aunque todavía lo ignoraran, ya era imposible de sofocar. La feria anual de Red Bluff se proclamaba en cada rincón con carteles manuscritos decorados con cintas y fijados en postes desgastados por el clima. Era el acontecimiento más anticipado del año. Carretas procedentes de poblados vecinos inundaban los senderos con vida y alboroto. Los pequeños perseguían banderines de papel, las mujeres preparaban dulces para los certámenes culinarios. Y los hombres preparaban sus navajas para las pruebas de habilidad. El pueblo se convertía en una fiesta de vida simple y sueños compartidos. Pero entre todo el júbilo circulaba un rumor más potente que los demás. Nora June volvería a presentarse. Así lo anunciaban los carteles en grandes letras junto al anuncio principal. Una velada de gala con la voz de Red Bluff. Nora June, en una presentación exclusiva para el Teatro de Abilene, auspiciada por el señor Vincent Hale. La noticia se propagó velozmente por el pueblo. Las damas se rociaban sus mejores fragancias. Los muchachos abrillantaban sus botas, e incluso el párroco local insinuó su asistencia alegando deberes comunitarios. Nora, sin embargo, mantenía su silencio. Vincent Hale había sido inequívoco en sus términos.
Le aseguró que si ofrecía su voz esa noche bajo su patrocinio, formalizarían un acuerdo confidencial para destruir toda evidencia que la vinculara con su historia anterior. Un acto de benevolencia había manifestado con aquella sonrisa que semejaba una navaja oculta bajo seda fina. Ella permaneció callada como quien calcula el peso de una soga al filo del precipicio. Y cuando el día llegó, la agitación del pueblo se tornó abrumadora. Los caminos resplandecían con faroles. Las carrozas avanzaban pausadamente y las melodías de los músicos locales inundaban el ambiente. El escenario principal, erigido frente a la vieja iglesia, se engalanaba con cortinajes color vino y guirnaldas de flores marchitas. Todo estaba preparado. Todo excepto ella. Nora aguardaba entre bastidores sobre una silla rústica con sus dedos entrelazados sobre su falda y la mirada ausente. Portaba un vestido de seda marfileño que no había elegido ajustado a su figura con encajes delicados en el escote y un prendedor dorado falso sobre el pecho. Era innegablemente bella, pero no reconocía su propia imagen en el espejo. Se percibía artificial, sometida como una melodía sin espíritu. «El público está completo», anunció una ayudante inquieta. «El señor Hale solicita permiso para presentarla». Nora cerró los párpados. Por un instante, el bullicio festivo se desvaneció. Solo escuchaba el palpitar de su corazón, cual tambor distante. Evocó su cuaderno repleto de notas en la hacienda, sus escritos nocturnos bajo la tenue luz. Rememoró el relinchar alegre de los caballos, el aroma del pan casero, la voz áspera de Hailey, pronunciando su nombre sin artificios. Al abrir los ojos, permaneció en silencio. Se incorporó con determinación, avanzó hacia el límite del escenario y lo atravesó. No para actuar, sino para marcharse. Cruzó la carpa lateral sin dirigir la mirada a nadie. Sus pasos resonaban firmes, su cabeza erguida, y su mutismo transmitía más que 1000 palabras. Dejó atrás a Hale, a la orquesta, a todo el pueblo que aguardaba una función que jamás presenciarían. Al girar por uno de los callejones de la plaza lo encontró. Ellie Morgan estaba ahí recostado contra una valla baja, sosteniendo su sombrero, y con una expresión que entremezclaba añoranza con algo más profundo confianza. Sin pronunciar palabra, extendió su mano. Sostenía un cuaderno desgastado envuelto en un pañuelo. «Lo olvidaste en mi hogar», expresó directamente. Ella lo recibió con parsimonia. Sus manos se rozaron por un instante efímero, un momento que pareció encerrar todo aquello que no pudieron expresarse antes. «Creí que lo habías olvidado». «Jamás olvido una voz que me enseña a escuchar». Sus miradas se encontraron. Los ojos de él no mostraban reclamo, ni demanda, solo una dulzura contenida, envuelta en determinación. Entonces Ellie pronunció con una serenidad que atravesó el ambiente como una promesa. «No dejes que extingan tu luz, ni siquiera yo». Nora sintió algo quebrarse dentro de ella silenciosamente. No por fragilidad, sino por el consuelo de sentirse comprendida. No como un objeto, no como una simple voz, sino como una mujer completa. No respondió. Las palabras sobraban. Se alejó con el cuaderno pegado al corazón, envuelta en una suave brisa norteña. Esa noche, en la soledad de su cuarto con la luz de la lámpara y la ventana entreabierta, Nora empuñó una pluma. Desnudó su alma sobre el papel. No compuso una melodía de salón, ni una balada para entretener. Fue una confesión íntima, verso tras verso, donde cada palabra pesaba como un secreto liberado. La escribió pausadamente, sin lágrimas, sin temores, con la dignidad de quien ha tocado el fondo del silencio y ha descubierto en él una nueva melodía. La melodía que jamás resonó en la feria cobró vida en aquella habitación entre el susurro de las hojas danzantes y el lamento del suelo de madera antigua. Y aunque permanecía oculta, a los oídos del mundo, ya comenzaba a transformar todo lo que rozaba, especialmente a ella misma. La plaza de Red Bluff resplandecía esa noche engalanada con luces titilantes y cintas que pendían de los árboles como estrellas alcanzables
tejiendo un cielo íntimo y cercano. Los aromas entrelazados del maíz dorado al fuego, los pasteles de manzana recién horneados y el aguardiente artesanal se fundían en la calidez nocturna, mientras los músicos calibraban sus instrumentos bajo una carpa iluminada por farolillos de papel. Era la gran celebración del fin de la cosecha, una tradición ancestral que entretejía los corazones del pueblo antes del próximo ciclo laboral, un respiro luminoso entre días ásperos y exigentes. Nora June no aparecía en el programa oficial. Su nombre no adornaba los carteles, ni figuraba en los anuncios. Sin embargo, su presencia se hizo palpable desde el momento en que sus pies tocaron el centro de la plaza ataviada con un vestido de lino color marfil discreto pero distinguido, y su cabello trenzado con sencillez, revelando la delicada curvatura de su cuello. Se desplazaba entre la multitud con la serenidad de quien ha encontrado su verdad. Las miradas la perseguían, algunas curiosas, otras admiradas, y unas pocas teñidas de envidia disimulada. Vincent Hale la saludó a distancia copa en mano con una sonrisa posesiva que ella ignoró deliberadamente. Ellie Morgan también se encontraba presente junto a los criadores de caballos norteños, sosteniendo su sombrero con gesto tenso, como si su cuerpo ocupara un espacio, mientras su espíritu vagaba en otra dimensión. Desde su llegada, ninguno buscó al otro, pero el vacío entre ellos pesaba más que cualquier barrera física. El baile inició con melodías festivas, valses sencillos y tonadas populares que todos conocían. Los pies resonaban contra el suelo con vigor renovado, las carcajadas se entremezclaban con los aplausos entusiastas, y el espíritu festivo del pueblo brillaba intensamente bajo las guirnaldas decorativas. Nora permanecía apartada sin participar en el baile, observando con atención, sintiendo cada momento, aguardando algo indefinible que su corazón anticipaba. En ese instante, el maestro de ceremonias, un joven de voz temblorosa pero rebosante de entusiasmo, se aproximó a ella para informarle que tenía la libertad de utilizar el escenario, si así lo deseaba. Nadie se lo había solicitado, nadie la había preparado para este momento. Sin embargo, todos presentían en lo más profundo que ese instante era inevitable. Nora ascendió al modesto escenario de madera con paso decidido. No portaba partituras, ni requería micrófono, únicamente llevaba consigo el cuaderno desgastado que atesoraba desde aquella noche en la feria. Lo presionó contra su pecho, con firmeza, inhaló profundamente y avanzó hacia el centro del escenario. El bullicio se desvaneció gradualmente. Las conversaciones se extinguieron una tras otra. Un silencio absoluto envolvió el lugar cuando su voz se elevó. Esta canción pronunció con serena determinación. No fue compuesta para el entretenimiento, sino para rendir homenaje a quienes trabajan la tierra con sus manos y su espíritu. Y entonces comenzó su canto. No era una melodía técnicamente perfecta. Carecía de virtuosismo y artificios, pero cada palabra emanaba autenticidad pura. Su voz transmitía la exacta medida de ternura contenida de amor incondicional, de esperanza inquebrantable, que persiste incluso en los terrenos más estériles. Cantaba dedicando su voz a los campesinos, a las madres que cuidan de sus pequeños entre surcos, a los hombres que derraman su sudor y dignidad sobre una tierra que no siempre retribuye lo sembrado. Cantaba sobre todo para él. Y él lo comprendió desde la primera nota. Sintió una opresión en el pecho, un ardor ascendente en la garganta como fuego vivo. Pero no permaneció allí. No pudo hacerlo. Algo en su interior más poderoso que la música misma, más profundo que el propio dolor, lo impulsó a marcharse. Atravesó la plaza con pasos apresurados, evitando mirar atrás sin despedirse de nadie. No se detuvo hasta alcanzar la sombra de un carruaje estacionado en el borde del camino. Allí, entre las penumbras, surgió una voz familiar. Parece que ella se adapta fácilmente a nuevos horizontes, murmuró el antiguo propietario del Coyote Azul, un hombre de facciones ásperas y aliento impregnado de ron de baja calidad. Hay le asegura que ya tiene su firma que la llevará a Vilaine.
que ha logrado lo que tú nunca pudiste conseguir. Eli permaneció estático. No articuló respuesta, no formuló preguntas. Pero aquellas palabras cual veneno sigiloso penetraron sin encontrar resistencia. Haile. Contrato. Avilene. Cada término se incrustaba como un clavo ardiente en su conciencia. No retornó al festejo, no aguardó el final de la actuación de Nora. No escuchó los vítores, ni los aplausos estruendosos, ni las súplicas por un bis. Simplemente montó su caballo y emprendió el regreso a la hacienda sin voltear. Esa noche, el mutismo en la casa alcanzó niveles insoportables. Eli no iluminó ninguna estancia, no preparó alimentos, no se sumergió en la lectura. Permaneció sentado ante la mesa de roble, con la mirada perdida y los dedos crispados sobre los márgenes del contrato que Hailey había depositado hace semanas. Lo había conservado por desdén, lo mantenía por soberbia, pero ahora lo examinaba con nueva perspectiva como un hombre herido buscando escape, como quien prefiere abandonar sus tierras antes que sufrir otra herida en el alma. La tinta apenas se había secado cuando estampó su firma. Al amanecer, un trabajador lo observó cargando cajas en su carreta. No indagó. Eli no ofreció explicaciones. Solo mencionó algunos pendientes, una ausencia temporal, la continuidad del trabajo, como si todo siguiera su curso normal. Pero nada era igual. En el pueblo, Nora despertaba envuelta en sentimientos contradictorios. Había brillado, sí. Había conquistado aplausos, admiración. Pero Eli estaba ausente. No la buscó. No pronunció palabra alguna. Algo en su interior lo presentía, como si el lazo invisible que los unía comenzara a deshilacharse silenciosamente. Recorrió la plaza buscando respuestas. No las encontró. Solo murmullos, solo frases dispersas. Solo miradas que expresaban todo sin necesidad de palabras. Fue la señora Connelly, quien aquella misma tarde se aproximó con el semblante desencajado y las manos temblorosas. Querida, dicen que Eli se marcha, que ha vendido parte de sus terrenos, que ha empaquetado sus pertenencias. Nora sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El cuaderno resbaló de sus manos. No derramó lágrimas. No profirió gritos. Permaneció inmóvil con los brazos caídos y el aliento contenido. Dudaba entre correr, esperar o guardar silencio. Solo una certeza habitaba en su mente. Había entonado sus melodías para él, pero él había decidido marcharse sin escucharlas. Y en ese vacío resonante comenzaban a surgir las notas de una nueva melodía. Una canción sin título aún, pero que ya laceraba como las verdades más profundas. El alba llegó sin trinos de pájaros, y con el ambiente pesado, como si el astro rey, al elevarse sobre Red Bluff, presintiera la oscuridad que se cernía sobre sus habitantes. Era uno de esos días en que todo aparentaba normalidad, pero bajo cada saludo, cada pisada sobre la tierra, latía una inquietud silenciosa. Nadie comprendía con exactitud los acontecimientos, pero las miradas prolongadas, los gestos tensos y los cuchicheos en los portales lo revelaban todo. Algo se había quebrado. Nora amaneció con una opresión inexplicable en el estómago. La noche previa había sido un tormento de insomnio. Había ensayado explicaciones, argumentos, incluso un posible mensaje para Eli, que permanecía sin destinatario, pues nadie conocía su paradero exacto. Solo se sabía que había partido sigilosamente. Fue la señora Connelly quien, con su discreta sabiduría, le trajo más que simples rumores. Llegaron hombres con documentos al ayuntamiento. Susurró mientras servía el té. Firmas, títulos de propiedad, terrenos que cambian de dueños sin testigos. Y hay un nombre que aparece repetidamente en los papeles. El tuyo. Nora quedó paralizada. Mi nombre. Sí, pequeña. Un contrato con tu firma, según dicen, que autoriza ciertas transacciones, que respalda adquisiciones realizadas a nombre de otros, y entre esas propiedades se encuentra la de Eli Morgan.
Sintió que la vida se le escapaba del cuerpo. Su corazón retumbaba como un tambor maldito, cada latido más intenso que el anterior. «Esto no puede ser cierto», murmuró. «Jamás he firmado documento alguno». La mujer mayor estrechó su mano con dulzura. «Lo sé, pero alguien pretende hacer creer lo contrario. No necesito adivinar quién». Vincent Hale abandonó la vivienda con la urgencia de quien persigue una última oportunidad. Atravesó la plaza como una ráfaga. Quienes la observaron pasar intuían que algo terrible ocurría, pero ninguno se atrevió a interceptarla. En la oficina postal indagó sobre el paradero de Ellie, recibiendo solo respuestas negativas. La taberna no guardaba rastros. En el ayuntamiento, solo documentos bajo custodia y funcionarios que evadían su mirada cuando los interrogaba. Fue en el despacho del notario donde encontró la confirmación devastadora. Sobre el escritorio yacía una copia del contrato con su nombre plasmado en caligrafía temblorosa pero persuasiva. Un sello fraudulento, una firma mal reproducida, pero lo suficientemente similar para engañar a cualquier magistrado. Junto a su presunta firma, el nombre de Hale resplandecía con la arrogancia de quien sabe que la impunidad se construye con tiempo. ¿Cómo logró esto?, cuestionó Nora, encarando al notario, un hombre rechoncho de manos húmedas y corbata desalineada. «Recibí los documentos mediante un intermediario», se excusó. Todo parecía correcto. «Yo no tenía idea». «Por supuesto que lo sabías», exclamó Nora furiosa. «Y aún así permitieron el registro». El hombre agachó la cabeza avergonzado. Nora salió apresuradamente. Era consciente de que no había tiempo para lamentaciones. Se subió al caballo que le había prestado la señora Connelly y partió hacia la hacienda. El sol estaba en lo alto cuando atravesó los límites de la propiedad. La puerta de madera estaba completamente abierta, la propiedad desprotegida, la vivienda sumida en el silencio. Ingresó sin anunciarse. El polvo comenzaba a acumularse sobre el mobiliario. No se escuchaban voces, ni pisadas, ni indicios de actividad. Exploró cada habitación esperando encontrar una carta, un mensaje, cualquier pista sobre su paradero. Pero todo estaba impecable y desolado. En la mesa del comedor solo encontró un objeto solitario, una pequeña bolsa con semillas. La identificó al instante. Era la misma que él había traído la primera vez que le habló de su tierra natal, de su arboleda de los nogales, que anhelaba cultivar. La sostuvo entre sus manos, y por un momento sintió que le faltaba el aire. No podía permitir que todo acabara de esta manera. No con un engaño, no con una falsificación, no con su nombre siendo utilizado como instrumento para despojar a Ellie de lo único que realmente le pertenecía. De vuelta en el pueblo, se encontró con la señora Connelly, y juntas llegaron a una resolución. Viajarían a Abilene. Allí en la ciudad había un tribunal regional y un abogado que la anciana conocía desde hace tiempo. Un hombre íntegro que nunca había cedido ante sobornos ni trabajado para los Crowell. El viaje resultó extenso y polvoriento. Nora apenas pronunció palabra durante el recorrido. Se aferraba a la bolsa de semillas como si fuera un talismán protector. Su mente repasaba cada palabra que pronunciaría frente al juez, cada documento que debía cuestionar, cada fragmento de dignidad que aún conservaba. Al arribar el abogado, un hombre de cabellos canos y rostro curtido llamado Benjamin Durand, la atendió directamente. «No será sencillo», comentó después de examinar los documentos. «Pero es factible. Si probamos que la firma fue falsificada y que Hale actuó en complicidad con otros, podemos revertirlo. Necesitaremos testigos, evidencias y actuar con rapidez». Nora asintió con firmeza, dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo en su camino. El juicio comenzó 48 horas después, y el caso no tardó en captar la atención general. La reputación aparentemente inmaculada de Hale empezó a desmoronarse ante los ojos de todos. Emergieron evidencias comprometedoras, documentos con fechas manipuladas, testigos que confesaron haber firmado bajo amenazas
y un escribano que admitió haber recibido sobornos para ignorar las irregularidades. El círculo de justicia se estrechaba. Sin embargo, Hale decidió no esperar el veredicto final. La víspera de la conclusión del proceso judicial, se esfumó sin dejar rastro. Se marchó llevándose consigo equipaje y secretos, abandonando promesas incumplidas, una serie de estafas descubiertas y un nombre que finalmente se manchaba ante la opinión pública. El tribunal falló favorablemente para Nora. La falsificación quedó demostrada, el contrato fue invalidado, y las tierras de Ellie quedaron protegidas, aunque persistía la incertidumbre sobre su paradero. Poco después las noticias llegaron en forma epistolar. Hale había sido capturado en San Antonio, intentando presentar documentación fraudulenta en una subasta de terrenos. Su reputación al fin quedó completamente destruida. Para Nora, sin embargo, esto no representaba un triunfo, sino una necesidad cumplida. Al regresar a Red Bluff, lo hizo con el cuerpo exhausto y el espíritu quebrantado. Los habitantes la miraban diferente ahora, algunos con respeto renovado, otros con temor evidente y algunos con admiración silenciosa. Pero Nora no buscaba aprobación ajena, solo anhelaba recuperar la paz que Hale le había arrebatado. Esa noche, contemplando por su ventana, observó una suave lluvia caer. No era una tormenta furiosa, sino una llovizna gentil, como si el cielo acariciara la tierra sedienta, y comprendió que necesitaba partir no por cobardía, sino para sanar. Empacó su cuaderno, el saco de semillas y una flor marchita que encontró en la mesa de la hacienda. Partió sin despedidas ni explicaciones. Se marchó con heridas en el corazón, pero con el espíritu inquebrantable. La frontera parecía infinita. Era una línea difusa entre la tierra roja sureña y los vientos áridos del oeste, un lugar donde los mapas perdían definición y los nombres se desvanecían fácilmente. Allí, en un pueblo pequeño sin ferrocarril ni ilusiones, Nora June comenzó de nuevo. Ya no utilizaba su verdadero nombre. En la cantina modesta donde entonaba sus melodías cada noche, era conocida simplemente como la mujer del pañuelo claro. Una voz que emergía entre las grietas de las paredes de adobe y se suspendía sobre las mesas desgastadas por el tiempo. Nadie indagaba sobre sus orígenes, y ella mantenía su silencio. Apareció un atardecer otoñal vistiendo ropas sencillas, portando un cuaderno cerrado y un mutismo que lastimaba más que cualquier herida visible. El establecimiento carecía de nombre y letrero. Únicamente tenía una puerta que rechinaba al moverse y un mostrador de pino envejecido tras el cual un tabernero silencioso servía bebidas con parsimonia. Las lámparas de aceite parpadeaban sobre las mesas, dibujando sombras alargadas y oscilantes. En ese lugar, cada noche, Nora ocupaba un asiento junto al ventanal, preparaba su garganta con el primer sorbo de té humeante y comenzaba a cantar. No buscaba reconocimiento, solo necesitaba existir. Sus canciones eran propias, ni completamente nuevas, ni enteramente antiguas. Eran fragmentos del espíritu convertidos en música. Narraban historias de praderas infinitas, cosechas malogradas, miradas temerosas y juramentos que se desvanecen con la brisa. Existía una canción particular que interpretaba solo en ocasiones especiales. Era la más personal, aquella que jamás logró completar, pues el dolor persistía donde debería culminar con un verso final. Esa noche, mientras una lluvia suave golpeaba los tejados metálicos y el aroma a tierra mojada se elevaba como una despedida, Nora interpretó esa melodía. El local estaba parcialmente desocupado. Algunos parroquianos con sombreros inclinados, dos mujeres, tejiendo silenciosamente un pequeño dormido en un rincón. Cerró sus ojos como acostumbraba, permitiendo que su voz hablara por ella. La melodía fluía suave pero decidida, como una caricia sobre una cicatriz que ya no sangra pero continúa ardiendo. Y entonces sucedió. La puerta se abrió. Fue apenas un sonido, un leve chirrido de goznes, pero algo en su ser lo reconoció antes que su conciencia. Un escalofrío en la nuca, una punzada en el corazón.
Abrió los ojos pausadamente y lo contempló. Ellie Morgan, de pie bajo la lluvia, con el sombrero empapado entre sus dedos temblorosos, el cabello revuelto por el viento y los ojos fijos en ella, como quien descubre un manantial después de una eternidad en el desierto. Nora interrumpió su canto. El silencio invadió la sala no por incomodidad, sino por la sacralidad del momento. Nadie osó pronunciar palabra. Nadie se atrevió a moverse. Hasta los grillos en el exterior parecieron contener su serenata nocturna. Con movimientos pausados, ella descendió del banco. Él avanzó un paso en su dirección. Y fue entonces cuando ella observó que sostenía algo entre sus manos, una sencilla caja de madera atada con un simple cordel de cáñamo. «La he seguido», murmuró Ellie, con la voz áspera como si cada sílaba requiriera un esfuerzo sobrehumano. «No estaba seguro de que fuera usted, pero su melodía me guió hasta aquí». Nora permaneció muda. Su garganta estaba reseca, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Él le ofreció la caja. «No he venido a pedirle nada, solo a entregarle esto». Ella tomó el objeto con manos temblorosas. «¿Qué contiene semillas de nogal?», contestó él. «Las guardé pensando en usted para que las plante donde su voz pueda florecer, lejos de silencios que la opriman». Ella abrazó la caja contra su pecho, como quien sostiene una verdad recién descubierta. «Creí que se había marchado para siempre», susurró. «Me fui, pero nunca logré alejarme de usted». Nora cerró los párpados. Una lágrima solitaria descendió por su mejilla. Al abrir los ojos, lo miró con una mezcla de fragilidad y fortaleza. También intenté olvidarlo, pero hay melodías que se niegan a callar. Permanecieron inmóviles bajo la luz vacilante de la lámpara, rodeados de testigos silenciosos, que comprendían sin necesidad de explicaciones. No hubo abrazos, ni besos, ni declaraciones de amor. Todo eso existía en sus miradas, en el gesto de entregar la caja, en la forma en que ella la sostenía como si contuviera todo su futuro. Él retrocedió un paso. «Si decide volver, estaré donde siempre. Y si no, esta caja contiene todo lo que quería expresarle». Nora no lo detuvo, siguió su silueta con la mirada hasta que la puerta se cerró tras él. Entonces, como si un hechizo se hubiera roto, su voz emergió después de un largo silencio. Aquella noche, bajo la lluvia persistente y el manto del silencio, su canto floreció como una semilla que al fin encuentra su tierra prometida. Tierra fértil y esperanza renovada. El sendero hacia Red Bluff se extendía bajo un cielo infinito y despejado, como si el tiempo mismo hubiera barrido cada nube tormentosa del pasado. Las ruedas del carruaje crujían contra el camino reseco mientras cada soplo del viento traía consigo el aroma silvestre de las flores primaverales que renacían. Nora permanecía callada, sentada al lado de Ellie, sus manos entrelazadas sobre su falda y sus ojos perdidos en la línea del horizonte. Este silencio era diferente al anterior. Ya no era un silencio cargado de temores y reproches. Era uno nuevo tejido con la paz de las palabras compartidas y las verdades aceptadas. Entre ellos, las heridas no necesitaban ser nombradas. Las cicatrices se reconocían en su respiración sincronizada, en el roce casual de sus hombros, en la manera en que la luz del sol los bañaba por igual. Mientras se aproximaban al pueblo, Nora sentía palpitar en su interior una mezcla de aprensión y agradecimiento. Se había marchado con el alma fragmentada, abandonando su música, su hogar y una parte de su ser. Regresaba ahora transformada no como la cantante del salón, ni como la que huía de su propia identidad, sino como una mujer que había sobrevivido a sus pruebas y aún conservaba una melodía inconclusa. Red Bluff surgió al final del camino, modesta pero inquebrantable, como una promesa que el tiempo había preservado. Las casas permanecían inmutables con sus característicos tejados y patios polvorientos. El salón lucía un nuevo color. La plaza mantenía los bancos que Ellie había restaurado tiempo atrás. Todo parecía idéntico y sin embargo todo era diferente. Cuando el carruaje se detuvo, la señora Connelly fue la primera en acercarse envuelta en su delicado chal de lino y con lágrimas contenidas en sus ojos.
Abrazó a Nora con el amor de una madre que ha esperado demasiado tiempo el regreso de su hija. «Estás más auténtica que nunca, mi niña», susurró suavemente en su oído, y eso ya es mucho decir. Los habitantes del pueblo comenzaron a emerger con discreción. No hubo susurros malintencionados ni miradas furtivas. Solo un murmullo respetuoso y una serie de saludos genuinos. Algunos inclinaron la cabeza en señal de respeto, otros extendieron sus manos en bienvenida y varios sonrieron con una mirada comprensiva, como si al verla descubrieran algo profundo en su interior. Eli, manteniéndola cerca, la guió hacia su hacienda. Sin embargo, evitaron la entrada principal. Tomaron un sendero alternativo hacia el arroyo donde la tierra se mostraba generosa y el viento entonaba melodías entre el follaje. Allí, junto al cauce que susurraba secretos ancestrales, una línea de pequeños nogales se erguía modestamente. Eran jóvenes esbeltos pero rebosantes de vida. Sus hojas danzaban al ritmo del agua cristalina. «Los sembré mientras estabas lejos», confesó Eli en voz queda. «Cada uno simboliza un día que anhelé tu regreso». Señaló el más próximo a la orilla. «Lo planté el día que escuché tu voz cantando en aquel pueblo lejano. Entonces supe que aún quedaba esperanza». Nora acarició la corteza suave del árbol. Se volvió hacia él con ojos cristalinos. «Jamás conocí la verdadera libertad hasta que me miraste sin desear poseerme». Eli bajó la vista momentáneamente. Al levantarla, la emoción contenida se reflejaba en su rostro sereno. «Yo tampoco comprendí el significado de pertenecer hasta que aprendí a no retener». El viento sopló delicadamente. Algunas hojas descendieron flotando como secretos sin revelar. Nora avanzó hacia él. Eli la acogió con la serenidad de quien comprende que hay momentos que no requieren juramentos. Sus manos se encontraron. No hubo promesas ni testigos. Solo la tierra, el agua y los árboles jóvenes que algún día brindarían cobijo a otros. Más tarde, sentados en el porche con 2 tazas de café tibio entre sus manos, Eli compartió un pensamiento que había estado madurando en silencio. «He estado reflexionando», pronunció sin mirarla directamente. «El campo nos da sustento, es verdad, pero también necesitamos algo que alimente el espíritu». Nora lo contempló intrigada. «Voy a construiros un pequeño teatro de madera aquí mismo, al lado del maizal. Nada ostentoso, simplemente un espacio donde los niños del pueblo puedan expresarse con su canto, aprender el arte de narrar historias, mantener viva la memoria de nuestros orígenes». Ella esbozó una sonrisa. No era una alegría superficial, sino esa emoción profunda que surge cuando alguien verbaliza un anhelo que uno guardaba en silencio. «Un teatro», murmuró. «Uno con identidad propia», agregó Eli. «Llevará tu nombre». Nora cubrió su rostro brevemente, no para esconder las lágrimas, sino para contenerlas. Cuando finalmente lo miró, su expresión revelaba una mezcla de asombro-cariño y algo más hondo, como si hubiera encontrado su lugar no solo en esta tierra, sino en la narrativa colectiva. «Entonces cantaré», afirmó con determinación. «Aunque sea para unos pocos niños, cantaré». Eli asintió en silencio. El ocaso comenzaba y la luz dorada se filtraba entre los árboles nuevos. Las sombras extendidas trazaban líneas delicadas sobre el campo. Una cigarra inició su melodía, y en la lejanía resonó el tañido de una campana anunciando el atardecer. En ese rincón del mundo, 2 almas marcadas por el dolor, la perseverancia y la fortaleza habían descubierto no un final, sino un comienzo. No una salvación milagrosa, sino una serenidad conquistada con cicatrices. Nora elevó su mirada al cielo y pensó que quizás toda su existencia había sido un sendero hacia esta colina, este árbol, este momento. Y aunque el mundo continuaba su curso con sus tempestades y silencios, ella comprendía que finalmente había plantado algo destinado a perdurar. Donde la tierra florece, también brotan las melodías, y donde existe una canción, perduran la memoria y el amor. 7 años habían transcurrido desde aquel atardecer,
en que Eli y Nora entrelazaron sus manos bajo el nogal más joven del campo, sellando con una mirada silenciosa un amor que había germinado entre la tierra y las cicatrices. Desde ese momento la vida en Red Bluff se transformó no con estrépito ni declaraciones grandiosas, sino con la quieta certeza de quienes han aprendido a custodiar la felicidad entre sus manos. Nora dio vida a una niña primero y 2 años más tarde a un niño. Los nombraron Clara y Elliot, nombres que llevaban consigo tanto el peso de la historia como la luz de la esperanza. No criaron a sus pequeños entre lujos, aunque hubieran podido hacerlo. Les enseñaron a recorrer el campo con pies descalzos, a interpretar el susurro del arroyo, a componer versos y a mantener la mirada al conversar. El teatro de madera creció junto a ellos. Lo expandieron. Incorporaron un modesto escenario con cortinas de lino bordadas por las propias manos de Nora, y levantaron un ala lateral con asientos para las clases de canto. Allí los niños del pueblo aprendían no solo a entonar melodías, sino también a narrar historias, a valorar los silencios, a honrar la memoria. Eli, cuando la ocasión lo permitía, plantaba un nuevo nogal. Decía que era su manera de medir el paso del tiempo no en años, sino en raíces. Los campos que una vez estuvieron al borde de perderse, florecieron con vigor renovado. Nora componía canciones para las celebraciones del pueblo, y su voz, aunque más suave, seguía conmoviendo. A veces cantaba con sus hijos al atardecer en la galería, mientras el sol se ocultaba tras las colinas. No eran una familia perfecta. Existían días de agotamiento, de lluvias interminables, de palabras ásperas. Pero jamás faltó el respeto ni el abrazo al finalizar la jornada. El amor entre ellos perduró no por ausencia de dificultades, sino porque aprendieron a enfrentarlas con dulzura. Los años avanzaron con paso firme. Los hijos crecieron, los nogales fructificaron. Clara se convirtió en maestra de lectura, heredando la pasión de su madre por las palabras, mientras que Elliot encontró su vocación como constructor, siguiendo las huellas de su padre. Ambos mantuvieron vivo su vínculo con el teatro y el campo, honrando así la memoria de sus padres. Cuando la enfermedad alcanzó a Nora, ella la enfrentó con la misma gracia y fortaleza que había caracterizado toda su vida. Sus últimos días transcurrieron entre los nogales que tanto amaba, descansando en su sillón de mimbre preferido, rodeada por sus nietos atentos. Les narraba historias como quien siembra esperanzas para el futuro. Eli permaneció fielmente a su lado sin apartarse ni un momento. La cuidó con devoción silenciosa, sosteniendo su mano con ternura, recitándole aquellos versos que ella misma había compuesto en tiempos más luminosos. Cuando Nora finalmente cerró sus ojos para siempre, no hubo lamentos desgarradores, ni ropas negras de luto. En su lugar resonaron melodías y brilló la luz. Todo el pueblo se unió para despedir a aquella mujer extraordinaria que les había enseñado a cantar desde lo más profundo del alma. Eli continuó viviendo algunos años más en la misma casa bajo el mismo cielo estrellado. Plantó un último nogal junto a la tumba de su amada y colocó una sencilla placa de madera con las palabras: «Donde florece la voz, florece la vida». Cuando llegó su hora ya anciano, el pueblo entero lo acompañó en su despedida. Sus descendientes mantuvieron vivo su legado con dedicación. El teatro siguió siendo el corazón del pueblo. Las canciones continuaron naciendo mientras el viento parecía transportar eternamente el eco de su voz grave y serena, junto al dulce murmullo de la risa de Nora, como si nunca se hubieran marchado realmente. Las estaciones siguieron su curso inexorable. Y un día, muchos años después, cuando sus nombres ya se susurraban como leyendas del pueblo, llegó a Red Bluff una joven viajera. Vestía con simplicidad, portaba una libreta, y su rostro reflejaba curiosidad infinita. Contó que siendo niña había escuchado una canción sobre la lluvia y la tierra que jamás pudo olvidar. ¿Aquí vivió la mujer que cantaba con el corazón?, preguntó en la tienda del pueblo. Un hombre maduro de expresión serena y voz firme alzó la mirada. Su cabello gris claro y sus ojos resultaban profundamente familiares.
Se presentó como Nathan Morgan, nieto de Nora y Ellie. Con una sonrisa cálida y un retorunco gesto afirmativo, reveló ser también el hombre que había aprendido a llamar en silencio como sus abuelos. La guió hacia el teatro que permanecía en pie, mantenido con dedicación y cariño a través de los años. El interior conservaba ese aroma característico de madera antigua y el polvo de innumerables sueños cumplidos. En el centro del escenario descansaba un piano de teclas desgastadas por el tiempo, y en la parte superior del vestíbulo, colgado con orgullo, brillaba un retrato de Nora June, con su inolvidable sombrero de girasoles, sonriendo como si aún entonara melodías desde la eternidad. Nathan la contempló pensativo antes de compartir. Ella fue mi tormenta y mi refugio, repitiendo las palabras que su abuelo solía pronunciar al recordarla. La joven viajera se aproximó al piano con pasos temblorosos. Abrió su cuaderno con delicadeza, encontró la página precisa y posó sus dedos sobre las teclas amarillentas. Interpretó aquella melodía que había escuchado una única vez años atrás y que persistía en su memoria como un eco interminable. Era la canción que Nora había compuesto para Ellie, y mientras las notas danzaban entre las paredes del teatro, algo mágico pareció renacer. No en la tierra fértil, no en los nogales centenarios, sino en los corazones que aún conservaban la capacidad de escuchar. Porque existen historias inmortales que simplemente aguardan ser descubiertas por aquellos que saben percibirlas y darles nueva vida. En esta tierra marcada por el silencio, las brisas y los recuerdos, Nora y Ellie demostraron que el amor verdadero no requiere grandilocuencia ni juramentos eternos, solo necesita autenticidad, paciencia y raíces que alcancen lo más profundo. Florecieron juntos, no a pesar de las adversidades, sino gracias a ellas. Y en este rincón especial llamado Red Bluff, sembraron más que nogales, dejaron un legado de esperanza, arte y afecto compartido. Porque hay amores que nunca se extinguen, solo se transforman en melodías eternas. Y hay melodías que perduran eternamente, esperando ser descubiertas por nuevos oídos, por almas sensibles. Si esta historia ha resonado en tu interior, compártelo con nosotros. ¿Qué momento te conmovió más profundamente? ¿La aparición de Nora? ¿La melodía silenciada? ¿O quizás el reencuentro final con la música de toda una vida? Y si has llegado hasta este punto, escribe Nogal en los comentarios. Así sabremos que esta historia ha echado raíces en tu corazón. Te animo a descubrir otras narraciones igualmente conmovedoras que aparecen en las tarjetas. Cada relato encierra una enseñanza, un dolor, una ilusión y tal vez una melodía nueva, aguardando por ti. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima historia.